Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Plaza Podcast. El mundo se enfrenta a un gran reto: alimentar a una población creciente con recursos limitados y afrontando el problema del cambio climático. La previsión de la ONU es que en el año 2050 haya 9.700 millones de habitantes en la Tierra. Eso supone que la producción de alimentos tendría que aumentar un 70% para que todos pudiéramos comer. Los expertos coinciden en que la clave está en diversificar nuestra dieta y apostar por alimentos de origen vegetal, más nutritivos, sostenibles y adaptables a diferentes condiciones ambientales. La industria alimentaria ya trabaja en formas de afrontar este reto y los nuevos alimentos irán ganando presencia poco a poco en los supermercados de una forma silenciosa. Aseguran que muy pronto estaremos comiendo alimentos impresos en 3D, más saludables y más sostenibles, y no notaremos la diferencia. Hoy en Plaza al Día, alimentos del futuro. ¿Qué comeremos en 2050? Un estudio reciente de Nielsen estima que el 53% de los oyentes que escuchan el anuncio de un producto en un podcast buscan más información de ese producto o servicio. Si necesitas que encuentren tu empresa, escríbenos a publicidad@plazapodcast.es. Plaza Podcast. El futuro de la alimentación comienza a dibujarse y va a pasar por familiarizarnos con los productos híbridos que combinan proteínas vegetales y animales, fijarnos más en la composición de los envases o pedir nuestra compra en el metaverso. Es algo que refleja el informe anual Futuristic 23 que desarrolla el equipo de la española Kilómetro Cero Food Innovation Hub. Y queremos profundizar en él, saber con más detalle algunas de las cosas que se reflejan en ese informe y cómo va a ser la alimentación del futuro. Así que saludamos precisamente a la directora de Kilómetro Cero Food Innovation Hub, Beatriz Jacoste. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Un gusto poder estar con vosotros compartiendo nuestra visión acerca de ese futuro. Pues vamos a mirar hacia él porque parece muy interesante, parece innegable que cada vez somos más habitantes en el planeta y que los recursos cada vez están más limitados y el impacto ambiental de la industria alimentaria cada vez es mayor. Por tanto, nos enfrentamos a un cambio. Eso parece seguro, ¿no? Sí, nosotros de hecho queremos favorecer ese cambio, entendiendo que pues los recursos cada vez son más limitados, la población cada vez más creciente y que hay muchísimos retos relacionados con nuestro sector. Nosotros queremos impulsar y acelerar la transformación de ese sector que ya se está fraguando. Uh-huh. ¿Hacia dónde camina la alimentación del futuro? Pues siempre nos hacen esta pregunta y es difícil de contestar porque nosotros tenemos la premisa de que el futuro no existe, es decir, lo estamos creando en el día a día con nuestras acciones y es muy fácil caer en un futuro, lo que llamamos distópico o utópico, cuando estamos haciendo estas predicciones de bola de cristal acerca de cuál será ese futuro de la alimentación. Y lo que nosotros hicimos hace unas semanas fue un ejercicio de preguntar a ChatGPT qué opina él sobre cómo será ese futuro de la alimentación, para luego poder desgranar pues cuánta razón tiene esta herramienta que cada vez estamos usando más. Es curioso lo que nos cuenta porque sí que está muy en línea con lo que nosotros recogemos en nuestro informe en Futuristic, que es este informe de libre descarga que tenemos todos los años para recoger cómo será este futuro de nuestro sector, y ChatGPT nos da 4 pinceladas acerca de dónde se posicionará este futuro de la alimentación. Nos dice primero que va a ser un futuro sostenible. Como has mencionado, pues cada vez estamos usando más recursos y que estos recursos son muy escasos y por tanto tenemos que
entender cómo podemos producir más con menos recursos. Entonces, el primer punto sería esta sostenibilidad. Luego nos cuenta que será un futuro personalizado y funcional. Es decir, en la línea de salud de nuestro sector, pues tiene la misión de proporcionar salud y nutrición a la población a través de los alimentos. Nos dice que estos alimentos cada vez son más adecuados para cada uno de nosotros y que van a conseguir proporcionarnos unas funcionalidades, es decir, nos van a proporcionar más energía o más descanso o más foco, pues en base a nuestra necesidad. El tercer punto de ChatGPT es que va a ser un futuro con más nuevas proteínas, con proteínas alternativas. Como has mencionado en la entradilla, va a ser un futuro híbrido, es decir, no será un futuro en el que desaparezca la carne, la proteína tradicional que todos conocemos y que incorporamos en nuestras dietas, sino que habrá cada vez más tipos de proteínas, no necesariamente de base animal. Y por último, dice ChatGPT que este será un futuro muy tecnológico. Para poder llevar todos estos cambios adelante, pues vamos a necesitar de muchos datos, mucha inteligencia artificial que nos permitan llevar al plato del consumidor aquello que tanto ama y que tanto disfruta en su día a día, pero a un precio asequible. Y ahora, si te parece, pues comentaremos en detalle cada una de estas premisas, porque es verdad que nosotros, que llevamos trabajando 5 años en el sector, pues tenemos también nuestras aportaciones y nuestras dudas en cuanto a alguno de estos puntos mencionados. Claro. Para empezar, ¿tendremos que cambiar nuestros hábitos alimentarios? Pues sí, pasa por un cambio de cadena. Nosotros no queremos poner toda la presión en el consumidor, es decir, no es que cada uno de nosotros a nivel individual podamos transformar el sistema alimentario, sino que se trata de un cambio de cadena, es decir, el agricultor tendrá que empezar a producir otro tipo de alimentos que consigan recuperar la calidad de los suelos, porque sabemos que el 70% de los suelos cultivables ya están desertificados, sabemos que el 70% de agua se usa exclusivamente para producir estos alimentos y que es precisamente nuestro tipo de dieta lo que ha llevado a esa degradación en el campo. Necesitaríamos, por ejemplo, aumentar la biodiversidad en el campo. Esto significa que no nos basáramos en un monocultivo, es decir, que nuestras calorías no vinieran exclusivamente de unas pocas variedades, como por ejemplo del maíz, del arroz, del trigo, que es de donde vienen la mayor parte de nuestras calorías, porque este tipo de cultivos pues al final acaba dañando mucho el campo. Y lo que es muy interesante es que estamos viendo que hay una interrelación entre esa degradación en la naturaleza y en nuestra salud. Es decir, estamos caminando, esperemos, hacia un futuro más saludable y sostenible, y esto tiene relación entre sí. Es decir, una dieta más variada contribuirá también a mejorar la calidad del suelo. Pero como decía, sí que tenemos que cambiar nuestra dieta y sí que tiene que haber esa estrategia de empuje por parte del consumidor para favorecer que empiecen a surgir nuevos productos en el lineal, que el supermercado empiece a tener productos más saludables y sostenibles, pero también pues la gran industria y la gran distribución tienen que dar sus propios pasos en esa transición hacia nuevas formas de producción y distribución de los alimentos. Porque, por ejemplo, la transformación tecnológica del sector alimentario, lo que conocemos como food tech, ¿exactamente qué es? ¿Cómo va a influir en nuestra alimentación? Tecnología y alimentos, ¿cómo casan? Va a influir muchísimo, pero se trata precisamente de que esa innovación y que esa tecnología sea invisible. Es decir, que el consumidor no perciba al final que ha habido ningún proceso extraño en la elaboración de sus alimentos. Si pensamos en cómo es actualmente la industria, ya hay muchísima dosis de tecnología. Por ejemplo, la fermentación se lleva usando cientos de años para elaborar pues productos tan tradicionales como es el queso, el vino, el yogur, y el consumidor nunca se ha preguntado cómo ha llegado a su plato o cómo ha llegado al supermercado ese producto, cómo ha sido el proceso de elaboración.
simplemente lo ha incorporado de forma natural a su dieta, pero sí que hay un proceso de fermentación que ahora hay pues más sofisticación en cuanto a estas tecnologías y vemos cómo cada vez se mezcla más con el terreno de salud, con el terreno más médico, es decir, la biotecnología va a conseguir que estas nuevas proteínas de las que hablamos, por ejemplo, pues que sean cada vez más ricas, porque tenemos que pensar que los factores que empujan a un consumidor, a una persona, a adquirir de forma recurrente un producto, pues primero va a ser el sabor, seguido por el precio, y que este alimento pues que sea conveniente, es decir, que se integre fácilmente en su vida, que sea fácilmente de comprar y de cocinar. Entonces, creemos que va a haber mucha tecnología a la hora, por ejemplo, de distribuir los alimentos o de detectar el desperdicio en estos alimentos a través de etiquetas inteligentes que llevarán blockchain y que nos permitan trazar desde el campo hasta la mesa por dónde han pasado estos alimentos y que nos den información acerca de hasta cuándo es óptimo el consumo de ese alimento, más allá de la fecha de caducidad. Entonces, creemos que sí que tiene que haber muchísima tecnología y de hecho la está habiendo, y una tecnología muy revolucionaria aplicada al sector es, por ejemplo, la tecnología CRISPR se llama. A muchos nos sonará la edición genética o los productos transgénicos que han tenido muy mala prensa. Pues de hecho actualmente se está aplicando para bien esta tecnología que al final consiste en editar el ADN de los alimentos. Es decir, por ejemplo, si necesitamos que el cultivo requiera de menos agua para poder crecer o que sea resistente al cambio climático, pues podemos toquetear y editar el ADN para hacerlo de tal forma que necesite de menos agua, que sea más resistente a plagas y por tanto no necesite tanto fertilizante, o podemos incluso editar genéticamente los alimentos para que tengan propiedades y funcionalidades positivas a nivel nutricional, por ejemplo, que un arroz tenga más hierro o conseguir pues que esos alimentos sean positivos a nivel salud y sostenibilidad. Pero como decimos siempre, es muy importante que esta tecnología y que esta innovación sea invisible y en muchos casos que esté incorporada a lo largo de la cadena y no necesariamente resulte en un nuevo producto, sino que sea una nueva tecnología, por ejemplo, para reducir el desperdicio de alimentos, que es uno de los mayores problemas del sector. Ajá. Por ejemplo, productos híbridos. Cuando hablamos de las proteínas vegetales, que van a ser el puente hacia una dieta donde los vegetales tengan mayor protagonismo y se van a combinar con las proteínas de origen animal para también mantener el sabor, la textura tradicionales, está un poco en esa línea, ¿no? En la de que haya tecnología detrás de los alimentos, pero el consumidor no note un gran cambio. Efectivamente, muchos habréis visto en el supermercado como cada vez hay más hamburguesas de origen vegetal y que se está intentando pues que cada vez más legumbres y vegetales vayan ocupando el plato sin reemplazar a la carne y a los productos de proteína tradicional, pero sí que es verdad que tenemos que incluir nuevos tipos de alimentos y esto es por lo que comentábamos. A nivel medioambiental se va a requerir de menos agua, menos recursos naturales, porque sabemos que para producir 1 kilo de carne pues se necesitan miles de litros de agua, por tanto esta conversión para obtener proteínas no es muy eficiente y necesitamos encontrar otro tipo de proteínas porque, como decíamos, en 2050 se prevé que la población vaya a aumentar 2.000 millones de personas y para alimentar a todas estas personas con alimentos nutricionalmente altos vamos a necesitar tener otras fuentes de proteína. No va a ser suficiente con la proteína de carácter animal. Por tanto, sí que se está trabajando en nuevos tipos de desarrollo, tanto de base vegetal como incluso la carne de laboratorio, que sí que ha tenido pues mucho interés por parte de los medios y que es un proceso curioso, pero que en el futuro
creemos que el consumidor, cuando mire una bandeja de carne en el supermercado, no se va a plantear cómo ha sido elaborado ese producto, y quizás ha sido elaborado en un bioreactor y ya se han extraído las células madre de esa vaca y no necesariamente ha habido que criar la vaca, pues destinar la alimentación a ese animal, y entonces creemos que esto va a ser parte del futuro, como decimos, nunca sustituyendo lo que conocemos actualmente, pero complementándolo para poder abastecer a esa demanda creciente. Y al mismo tiempo que vemos como es una tendencia la integración de la tecnología, incluso esa modificación genética, esos transgénicos que han tenido tanta mala fama en los últimos tiempos y que ahora pueden acabar sirviendo para mejorar nuestra salud, para mejorar las propiedades de los alimentos, para que además la industria alimentaria sea más sostenible. Mientras esto sucede, también la agricultura ecológica es otra de las corrientes que parece que está avanzando a muy buen ritmo. Sí, siempre que sea a gran escala, lo vemos como una solución de futuro. Ecológica simplemente significa que está en línea, en balance con el medio ambiente, como decíamos, para resolver el problema de la reducción de biodiversidad, del uso de agua, de la generación de emisiones. Nuestro sector es responsable del 25 al 35% de emisiones de efecto invernadero globales. También 1/3 de todos los alimentos que se producen se están desperdiciando actualmente, y eso es una gran ineficiencia que tenemos que trabajar y solucionar con, por ejemplo, soluciones de revalorización de esos desperdicios, es decir, todas esas mermas, esos subproductos que se generan en industria o que incluso se quedan en el campo por defectos estéticos, tenemos que ver cómo reincorporarlos a la cadena de suministro y verlos como un input, como un ingrediente útil. Entonces vamos a estar viendo muchas soluciones, como decía, a lo largo de toda la cadena. También nuevos tipos de envases, nuevos tipos de materiales que no tengan esa huella en el medio ambiente. Pero todo esto, todas estas innovaciones tan raras en algunos casos de las que estamos hablando, solo van a tener éxito en el mercado si son aceptadas culturalmente, es decir, si son sensibles con el hecho de que la alimentación forma parte de nuestra identidad, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura. Y si no respetan esto, pues nadie va a querer incorporar estos cambios, no va a haber una transición. Entonces, para nosotros tienen que cumplirse 2 premisas para que de verdad ocurra esta transformación. Y estas 2 premisas son, primero, el sabor, que estén muy ricos estos nuevos alimentos y que sean pues integrados y fáciles de usar, como decíamos, la conveniencia, y que sean cercanos a nuestra dieta, que no sean, pues por ejemplo, con insectos. Se ha intentado integrarlos dentro de países occidentales y no ha funcionado porque no están relacionados con nuestra identidad, gastronomía, cultura. Entonces, primero, tienen que estar muy ricos y ser sensibles con nuestra historia, y segundo, tienen que ser accesibles, es decir, tienen que estar a un precio, a una paridad de precio con otros productos del mercado. Si son un premium, si son un nicho, no vamos a conseguir el impacto a gran escala del que estamos hablando. Si solo unos pocos pueden acceder a estos buenos alimentos, buenos entendidos por más saludables y más sostenibles, no vamos a conseguir el impacto a gran escala que necesitamos. En este sentido, van a ser muy importantes los inversores en concreto de impacto, que no solo estén mirando el retorno a la hora de invertir en una startup, en una solución de este tipo, que estén mirando también cuáles son los efectos colaterales que está teniendo esa empresa a la hora de llevar a cabo su actividad. Y también van a ser cruciales las grandes industrias, las empresas tradicionales, pues de carne, de lácteos, de cerveza, de verduras, todas estas empresas que realmente mueven la economía y que son las que están en el día a día de las cocinas de nuestra casa. Estas van a ser las que tengan que dar
pasos en esta transformación y que tengan que ir incorporando estas innovaciones. Porque si son unos pocos, unas pequeñas empresas, unas pequeñas marcas las que empiezan a dar estos pasos, no vamos a poder resolver los grandes retos y desafíos de los que hablábamos. Hay un estudio de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que dice que hay pruebas crecientes y preocupantes de que la biodiversidad que sustenta nuestros sistemas alimentarios está desapareciendo y esto pone en grave peligro el futuro de los alimentos. ¿Realmente tenemos esa amenaza de inseguridad alimentaria en el horizonte? Sí, no está en el horizonte, está aquí, hoy, ahora. 800 millones de personas no tienen acceso a suficientes alimentos, es decir, el problema de la malnutrición o desnutrición está presente. Vemos incluso en países como España, donde los bancos de alimentos tienen colas cada vez más largas y tienen cada vez una demanda creciente, por desgracia, y vemos también que hay una mala nutrición, es decir, sí hay acceso a suficientes calorías, pero estas calorías no son necesariamente buenas, no son nutricionalmente altas. Y esto es algo en lo que se tiene que enfocar y obsesionar la industria alimentaria hoy en día. Hasta ahora nos hemos enfocado en producir más, en cómo aumentábamos el rendimiento de estas fábricas o de este campo. Actualmente nuestro reto es cómo podemos producir mejores alimentos, cómo hacemos que estos sean nutricionalmente más altos para que la dieta precisamente no sea una de las principales causas de muerte y que no haya cada vez más enfermedades relacionadas con la dieta, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y la biodiversidad sí que va a ser un componente causante de toda esta pandemia o epidemia a nivel nutricional. Sabemos que el 3% de cultivos nos proveen del 60% de nuestras calorías, es decir, nuestro plato, nuestra dieta está siendo demasiado básica, no estamos teniendo esa biodiversidad en nuestro plato ni en nuestro campo. Como comentaba, el monocultivo pues afecta gravemente a los suelos, porque lo que viene bien al suelo es la rotación. ¿Qué ocurre? Que el agricultor no tiene incentivo para producir diferentes tipos de cultivos, que esto sería lo que garantizaría la salud del suelo, no tiene ese incentivo porque luego la gran industria demanda principalmente esos cultivos. Por eso decimos que tiene que haber un cambio sistémico de cadena en el que pues tanto los supermercados, las personas, los inversores, las industrias decidan tomar pasos para cambiar qué alimentos queremos poner a disposición del consumidor, porque si no, es evidente que el agricultor, teniendo además en cuenta el margen tan pequeñito en el que se mueve, el margen de beneficio, no va a tener ningún incentivo para cambiar sus cultivos hacia unos orgánicos, regenerativos y que generen y fomenten esta biodiversidad. La ONU ha hablado de un cambio hacia dietas más saludables, ¿no? Para ayudar a frenar el hambre en el mundo, que al final es el objetivo, teniendo en cuenta pues ese aumento de la población y esos recursos limitados de los que estamos hablando. Sí, pero es una frase muy fácil de decir y, como decimos, tiene muchísimos ángulos y depende de muchas personas y muchos tipos de agentes. Es un problema que está interconectado y, de hecho, por ejemplo, si nos enfocamos exclusivamente en el tema de las emisiones de efecto invernadero, pues sabemos que en general el 95% de emisiones que genera pues un supermercado por el portfolio de sus productos que tiene en venta o las emisiones que genera una gran industria no dependen de ellos mismos, no depende de esa gran industria, sino que depende de sus proveedores. Esto quiere decir que es un problema muy difícil de solucionar porque estas estrategias que, por ejemplo, se fija una gran multinacional para reducir sus emisiones de efecto invernadero, no dependen solo de su empresa, sino de sus cientos de proveedores. Por eso el hecho de que este problema sea tan interconectado
pues lo hace tan grave, pero al mismo tiempo pues a nosotros nos da la fuerza y el ánimo para seguir trabajando en ese esfuerzo de cadena. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de innovación abierta en el que participan 9 grandes industrias y lo que hacen es compartir cuáles son los retos del sector, y nosotros buscamos emprendedores en todo el mundo que estén solucionando esos retos relacionados con la digitalización, la sostenibilidad, la salud, las nuevas proteínas. Y de esta forma, pues estamos incentivando a cada uno de esos operadores a que den esos pequeños pasos, pero que tienen muchísimo impacto. Y al mismo tiempo, evitar el malgasto, ¿no? Y el desperdicio de comida sería otro de los grandes retos, teniendo en cuenta que hay una parte del mundo que no tiene acceso a esa alimentación saludable y otra parte del mundo que desperdicia comida, que tira comida a la basura todos los días en gran cantidad. Absolutamente, y necesitamos trabajar también para que sea un sistema más justo, es decir, que haya incentivos para que haya agricultores en el futuro y haya personas que quieran dedicarse a este sector, porque uno de los retos poco comentados o poco sexys del sector es la falta de mano de obra, y algo tan sencillo como esto puede ser demoledor para nuestro sector. Y esto es un desafío real, que no haya mano de obra, porque no es un sistema justo que esté pagando a cada una de las partes implicadas en el proceso lo suficiente. Y entonces no hay un relevo generacional. Un sector que ha sido de generación en generación, por ejemplo, en las ganaderías, pues no hay ese relevo generacional. Y a pesar de que nuestro sistema alimentario está muy tecnificado y que hay mucha sofisticación, como decimos, actualmente todavía depende de que haya alguien en el campo cultivando, plantando, recogiendo, y si esto no es así, si algo tan básico como que haya personas que quieran dedicarse al sector de la alimentación, no vamos a tener alimentos en nuestros supermercados. Entonces, para nosotros sí que es muy importante incentivar y motivar a futuras generaciones a que trabajen en temas relacionados con la alimentación. Y de hecho tenemos un programa dedicado a niños en el que trabajamos con colegios para concienciar de lo importante que es nuestro sector, de todas las implicaciones que tiene, y que realmente a futuro pues no tengamos ese problema de personas dispuestas a contribuir a nuestro sector. Beatriz Jacoste, directora de Kilómetro Cero Food Innovation Hub, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Si te gustan los libros, no deberías perderte La Plaza de las Letras. Repasamos cada programa un clásico. También reseñamos un libro, actual o no tanto. Las entrevistas a las escritoras y escritores más actuales y una sección sobre cómo contar mejor. En Plaza Podcast, La Plaza de las Letras. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Tendremos que estar preparados para el cambio y quién sabe si será un cambio mucho más saludable. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza, está disponible en todas ellas y también en las principales plataformas de podcast, donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Plaza Podcast. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.